Buenas noches, doctores. Buenas noches con todos. Hoy día, como dijo, de ahí vamos a empezar la segunda parte. Corresponde a lo que es gestión. En esta segunda parte lo vamos a dividir tal vez en tres o cuatro pequeñas, pero con cuatro partes que son bastante importantes. Las dos grandes partes que vamos a tener es dividir un poco lo que es la parte de lo que es gestión, encargada de todo lo que es terminar las cuatro letras. Es decir, vamos a hacer lo que es dirección y vamos a hacer lo que es control. Después vamos a hacer un espacio tutti frutti, vamos a llamarle así, miscelánea, un tutti frutti que va a ver un poco de gestión pública y otras cositas más como gestión por procesos. Y vamos a terminar con las preguntas que corresponden al término, en las cuales las preguntas definitivamente no son preparadas en un sentido de que las contesten bien, las contesten mal, sino en un sentido de buscar consolidar lo que significa lo explicado. Que tan igual en el momento que nos toquen las macro discusiones, eh, vamos a volver no a repetir las clases, pero el fundamento de una macro discusión es mantener el conocimiento hecho en estas dos clases y además saber cómo, llamemos que jugarla con los temas. Antes de empezar, quiero aprovechar esta lámina que le he puesto adrede en blanco para volver a recordar una parte. Nosotros habíamos dicho que estábamos haciendo gestión, estábamos haciendo esta parte de gestión y teníamos que tener algo bien claro que se llamaba cuatro letras. La P, la O, la D y la C. Planificación, organización, dirección y control. Estas cuatro se llaman el proceso administrativo. Este proceso administrativo es una secuencia de pasos, como ustedes lo ven acá, una secuencia de pasos que siempre van en una línea recta de izquierda a derecha, es decir, primero va la P, después la O, después la D y después la C. Esto es elemental, esta es una parte elemental para lo que es la administración y lo que es la gestión, porque a nosotros nos da algo bien práctico, nos da la pauta que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir esta secuencia. Acá no existe que una letra y después de la O, no. Acá es así la P, la O, la D y la C. Es decir, yo tengo que planificar siempre, después de planificar tengo que organizar, cuando ya está organizado yo lo dirijo y cuando se dirige yo tengo que controlar todo lo que hemos hecho. La anterior clase hemos visto la P y la O, es decir, cómo planifico, cómo cambio, si yo veo la planificación, cómo cambio de un momento uno, lo convierto en una situación 2. ¿Cómo modifico? Es decir, yo quiero que haya el 2, pero yo cómo lo cambio del uno hacia el 2. Yo pienso, y para eso en la planificación habíamos hablado que se hace algo que es el pensamiento estratégico. Entonces, en cuenta ese pensamiento estratégico, nosotros un plan, diseñamos una estrategia, hacemos toda una secuencia de ideas para poder ubicar qué estrategias tengo que ejecutar para pasar de una situación 1 a situación 2. Obviamente que esta situación de estrategias previo un análisis de lo que significa lo mío y lo tuyo. Eso significa el FODA. Entonces tenemos esa situación. Y ese plan estratégico se convierte, como habíamos dicho, en una situación diaria o anual llamada el plan operativo. Cuando nosotros ya tenemos esa secuencia del plan, que es una ente o una parte pensante, y ya tenemos una parte pensante, ¿qué sucede? Nosotros podemos tener una práctica en las cuales ya lo tenemos pensado, ya lo vamos a hacer y tengo que tenerla. Vamos a usar, como cuando hacíamos en la parte presencial, siempre tratar de explicar, ustedes están postulando a presentar. O sea, ustedes han planificado de acá hasta junio, que es la fecha del examen aproximadamente, ustedes han tenido un plan, tienen un plan. Estamos mediados de febrero y todavía tenemos marzo, abril, mayo, tengo 3 meses y medio, casi 4,
para llegar a la fecha del examen. Entonces, nosotros tenemos que planificar. Entonces, ustedes han planificado no dar el examen por no darlo, porque ustedes quieren estar sin ser residentes, que sería la situación uno, a pasar a una situación 2 que se llama ser residente. Entonces, ese cambio, esta planificación de un momento a otro, lleva a que nosotros tengamos que ver las fortalezas y debilidades que ustedes tienen como estudiantes y ver las amenazas y las oportunidades que se tiene afuera de ustedes. Entonces ustedes deben haber pensado esa situación. Por ejemplo, primero han pensado cuál es su fortaleza, la dedicación. Son profesionales que les gusta y se dedican a estudiar para poder ingresar. Pero ¿cuál es la debilidad que tienen? La debilidad que tienen es que son un poco dormilones, pues. Entonces, ya a las 10 de la noche como que les da sueño y ya no son de estudiar hasta medianoche, por lo menos. Ya a 10 de la noche, 10:30 a dormir. Esa es una debilidad. Pero tenemos que ver cuál es la amenaza y cuál es la oportunidad. Entonces, ustedes para poder agarrarla han visto que una amenaza es la gran cantidad de chicos que postulan y la gran poca cantidad de plazas que existen. Esa es una amenaza muy grande. Pero también tenemos una oportunidad. Entonces ustedes han tenido que buscar una oportunidad en la cual tienen que llegar a estudiar para ingresar, tienen que buscar el dónde. Y esa oportunidad la encontraron con nosotros, amigos, porque no somos los únicos. No somos los únicos, hay que ser sinceros, que no somos los únicos, pero sin ser los únicos, somos una oportunidad y ustedes escogieron esta oportunidad. Esto y tienen que ver cómo se nos dice. Eso ustedes lo planifican. Y su objetivo es obviamente mejorar la fortaleza, ser más estudioso, disminuir las debilidades. Como no puedo usar y no soy de dormilón, tengo que aprovechar las horas que tengo. Saber que las amenazas son difíciles, entonces voy a tener que escoger con mucho detalle cuál es la especialidad que voy a llevar. Hay muchos que se cierran en un solo tipo de especialidad, a veces no es lo más recomendable, pero se cierran y a veces mamá, papá les puede decir, no, pero piensa que no, 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 y se entercan y ahí viene un problemilla. Y por obviamente al final tienen que aprovechar la oportunidad. Por eso es que a veces uno dice, tienen que estar presentes en las clases o posteriormente escuchar las clases. Y por ejemplo, la oportunidad a veces son estos cursos que parecen pequeños y que no, pero puede venir una o dos preguntas de gestión. Tal vez vienen dos, vienen tres, a veces viene uno, a veces no viene ninguno. No sabemos. Eso es cosa de que hace el examen, cuando hacen el examen. Pero puede haber, digamos, tres, o una pregunta. Ya, pues, unita. Y esa unita le dice qué cosa es PODC. Entonces, si ustedes no lo saben, perdieron la oportunidad. A veces por esos cursos que somos más chicos, esos cursos que somos extremadamente chiquitos o que nos consideran chiquitos, lo que nosotros decimos a veces sirve, porque la pregunta, justo una pregunta de ese curso, entre comillas chiquito, te hace entrar, te hace entrar. Entonces, esa es la P. Pero cuando ya escogieron, ya decidieron todo, ustedes tienen que haber organizado su estudio. Entonces, nosotros tenemos que ver su estudio de acá hasta junio. Entonces ustedes se van a organizar y se van a organizar de la manera de que horarios, formas, documentos, papeles, qué cursos estudian, cómo lo estudian, si lo van a hacer en la mañana, en la tarde, en la noche, si es que trabajan, no trabajan, tienen que organizar. Hasta se van a organizar cuando escuchar las clases, porque como todo es grabado pueden escucharlo, entonces se van a organizar. Entonces la P y la O ya lo hicimos, o sea, se nos pasó lo que habíamos hablado en la primera clase. Esas son las dos que uno tiene que hacer. Pero para empezar la D y para hacer la C, las otras dos, yo necesito de algo. ¿Y de qué necesito? Necesito de tener bien claro dos idiomas. Un idioma oferta, se llama oferta, y otro idioma se llama demanda. Si yo no entiendo bien claro estas dos palabras, yo me voy a rayar. Porque para organizar, para hacer la organización, yo tengo que organizar ¿qué? Mi oferta. Entonces, ¿qué es la oferta? La oferta es el establecimiento de salud. La oferta es aquel que
ofrece, aquel que da, vamos a llamarle acá, el que da algo, el que da algo, el que tiene algo. Nosotros que tenemos algo, tiene. Pero este tiene que ver mucho con la demanda. Y de esta demanda, ¿qué es? Aquel que necesita. La demanda es el que necesita, el que quiere, el que no tiene. ¿Quién viene al centro de salud? ¿Quién viene al consultorio? ¿Quién viene a tocarnos la puerta? ¿Quién es el que me llama por teléfono cuando yo soy médico? El que necesita algo, el que necesita. Porque siempre dice, doctor, un favor, mire, no sabe qué, me siento así. Él está necesitando algo. O él quiere algo, doctor, me puede ayudar, está pidiéndote algo. O no sabe qué, no tengo, no sé cómo hacer. Me va a decir, entonces, esta demanda es lo que uno tiene que tener. Esta demanda puede ser una demanda satisfecha, sí, es la demanda que viene y la atiende. Y puede hacerse una demanda no satisfecha. Y esta demanda no satisfecha es la que no alcanza cita, no alcanza cupo. Es la demanda que se va. Porque vino y pidió la cita con el doctor Pepito ya tiene sus 20 pacientes y no lo puede atender. Pero este satisfecha y no satisfecha, ojo, tiene que ver con la cantidad de pacientes o de oportunidad o de conseguir la cita, llamemos. Este es de conseguir la cita. ¿Consiguió o no consiguió? Si consiguió y que lo vea, es una demanda satisfecha. Pero si yo lo veo esta satisfecha y lo veo como calidad de hacer mis cosas, en calidad también voy a tener una satisfecha y una no satisfecha. Pero esta satisfecha y no satisfecha es en el entorno de calidad. En otras palabras, el paciente lo que viene y te dice es que si eres bueno, no eres bueno, si les gusta, no les gusta. Si eres bueno y lo has atendido bien, dice que es de calidad. Si lo has atendido mal, te va a decir que sale como no satisfecha. No sabe qué, doctor, no me gustó con el que me mandó. No sabe tratar. Esa es una población no satisfecha, pero que fue atendida. Esa es la demanda. Entonces, esto que nos trae a relación y que seguro que cuando toque la modernización dentro de un ratito lo voy a repetir, nosotros como médicos, estamos trabajando en función, y ahora lo voy a explicar, en función de la demanda. Es decir, mis actividades, mis acciones y mis cosas que yo tengo que hacer, debo estar pensando en lo que necesita, en lo que quiere o en lo que no tiene la demanda. ¿Qué es lo que existe ahorita bastante? Saquemos el COVID. ¿Qué existe bastante en salud? ¿Cuál es la demanda que existe bastante? Y que las tenemos muy grandes. Los abuelitos. Tenemos mayores de 60 años, mayores de 60, cualquier cantidad. Tenemos una población muy grande, mayores de 60 años. Entonces, esta es una demanda, es una población que tenemos que tener mucho ojo. Nadie dice que no hay niños, ¿sí? Hay bastantes niños, hay bastantes adolescentes, pero en lo que se nos está desbordando es en el adulto mayor. Antes eran poquitos, ahora vamos a encontrar bastantes abuelitos de 80 años, bastantes. Me puede decir, sí, pero doctor, bastantes 100, antes había 2, ya 10, ahora hay 100, hay 10 veces más. Y el abuelito de 80 años, muchos vienen con bastón, vienen con las justas caminando, vienen con andador, vienen con sillas de ruedas. Es decir, esa demanda que necesita, que quiere y que no tiene, tengo que necesariamente hacer algo. Por lo tanto, nosotros que somos oferta, nosotros que somos los que nos encargamos de la oferta, de dar lo que la gente necesita, tenemos que hacerlo de tal manera
que yo veo en mi demanda. Por lo tanto, cuando yo planifico, organizo, dirijo y controlo, voy en función de la demanda. Tengo que mirar, tengo que pararme arriba de la mesa, como se dice en la parte de gestión, y mirar a todos. O en todo caso tengo que mirar el bosque y no mirar el árbol. Uno se para y mira el bosque, mira, o sea, todo. Tengo que ver quién tiene más, los abuelitos. Entonces por ahí salió, no será motivo, y los abuelitos que sufren las enfermedades no transmisibles, la mayoría, incluido el cáncer dentro de ese paquete de no transmisibles. Yo tengo abuelitos con reumatológicas, tengo abuelitos con traumatológicas, abuelitos que necesitan terapia física, abuelitos que tienen discapacidad, abuelitos que no ven bien, que no escuchan bien, que no tienen buena memoria, y etc, etc, etc. Los centros de salud y los hospitales, ¿estamos preparados para eso? La respuesta es bien fácil. No, no estamos preparados. Entonces, como no estamos preparados, es porque nosotros no trabajamos en función de la demanda. Por lo tanto, esto que he empezado es importante para nosotros tener la idea bien clara en lo que significa este PODC. Entonces, esta función de la demanda yo tengo que hacerlo en la planificación. Yo tengo que planificar. La vez pasada le hablaba también en mi centro, yo tengo 40% de los abuelitos, 30% de abuelitos. De una población de 200.000, 30% son 60.000 abuelitos. No es poco. Y no estamos hablando de abuelitos de 80, estamos hablando de adultos mayores que es a partir de 60 años. Entonces los que están a partir de 60 años son 30.000. Antes eran poquitos, no llegaban ni a 10.000. Ahora tengo 30.000, o sea, ha subido 3 veces más. Y al subir 3 veces más, me ha subido más los diabéticos, más los hipertensos, más los hipercolesterolémicos, y los abuelitos ahora duran más, pues. Ya no se nos mueren tan rápido. Entonces ya tengo abuelitos 78, 76, 80, 82 y 82 que parecen de 60. Entonces, tenemos que hacer, pero esos abuelitos se les ve bien, pero si se caen, se rompen la cadera y ahí sí hay problemas. Entonces tengo que ayudarlos. ¿Y qué tengo que hacer en los centros de salud? Tengo que colocar las baranditas y los pasamanos para que ellos se agarren, porque tengo que prepararlo. Entonces yo sé que mi oferta, mi centro de salud, mi establecimiento, tengo que prepararlo. Tal vez como cualquiera de ustedes lo está haciendo en su casa. Lo que ahora se recomienda es que en todas las casas, en los baños y en las duchas, existan y se coloquen pasamanos en baños y en duchas. Por una sencilla razón. Todos tenemos abuelitos que van a la casa, mamá, papá o abuelos que van, que serían los bisabuelos de los hijos de nosotros, van a la casa. No es que se duche, pero el pasamano en lo que significa el inodoro, en donde significa la mano es necesario, porque los abuelitos se pueden tropezar. Y una caída de un abuelito se rompe la cabeza en un filo de la ducha, en un filo de esas cosas. Entonces hay que cuidarlos. Entonces, esto es elemental. Entonces, doctores, esta parte para mí es básica en las cuales lo que hagamos en la PODC, tengo que siempre tener esa idea de la demanda. Si en planificación le dije que tenía que haber pensamiento estratégico, acá les digo en la segunda parte que lo que hagamos dentro de lo que es la salud, tengo que tener algo bien fácil. Se llama pensar en el otro. No pienso a mí, no es que a mí me falta que me compren 4 pinzas. La pregunta que yo hago, ¿necesitas las pinzas? ¿Sí o no? No, a veces cuando llega. ¿Tienes bajalenguas? No, no tengo. ¿Cuál es más útil, el bajalengua o la pinza? No es que yo no tengo pinzas, porque yo soy cirujano y no tengo pinzas. ¿Las usas? Otra vez te pregunto. No. Y el bajalengua sí a cada rato. ¿Por qué no piensas en el bajalengua? Porque a ningún paciente le gusta que lo atiendan mal. Entonces, es una de las cosas. Si eso tenemos, si eso tenemos, ahora sí empezamos, pareciera mentira, pero ahora sí recién empezamos. Si nosotros estamos planificando y organizando, como hemos dicho, para organizar y que todo funcione, hay 2 cosas que tenemos que tener bien presentes.
La primera de ellas se llama el clima organizacional. Y eso es algo que tenerlo, y sale de la P, de la O, de la D y de la C, porque el clima es importante. ¿Qué es el clima organizacional? Es una percepción o reacción común del individuo ante una situación, ante una situación, eh, y es transitoria, no es siempre igualito. Si ustedes están ahorita en la computadora, estamos en Zoom, ya, pero el que no estuvo, porque ahorita hay 32, 33, pero el que no estuvo, el que no está dentro de la lista, el que no estuvo, no está dentro de la lista, sucede algo bien fácil. Vengo dentro de un rato, puede entrar y mañana, en la mañana o la madrugada, para eso, para los que son medios madrugadores, pueden agarrar y pueden entrar y pueden volverme a escuchar. No tienen problema. Si sencillamente no me entendiste bien o quieres recordar algo que escribí o algo que dije y que no lo llegaste a apuntar, lo pueden volver a mirar. Ah, pero no necesariamente mañana, lo tienes colgado cuando tú quieras y cuantas veces quieras. Ah, te aparece ya no solamente esta clase, te aparece todas y tú puedes mirarla durante todo el tiempo. Y si en determinado momento, cuando termine, alguien quiere hacer una pregunta, yo le voy a responder. Y si llego a la macro discusión, igualito. Cuando estábamos en el presencial, uno iba a USAME que no me tocaba dictar una clase, pero íbamos por otro trámite que teníamos que hacer o por otra reunión, y algunos de ustedes nos encontraban en el camino y se acordaban de una pregunta, nos paraban, nos preguntaban y nunca le íbamos a decir que no, nunca. Entonces, y cuando ustedes están tranquilos, pues, porque nadie los molesta. Tienes algo amigable en la pantalla, tienes las cosas bien, entonces la pregunta que llega bien fácil de entender, ¿y cómo se sienten? Y ustedes van a decir, bien, doc, todo tranquilo, todo tranquilo, doc, no problema, basta. Entonces, yo eso puedo señalar que mi clima, es decir, ustedes se sienten bien, se sienten tranquilos. Pero si por casualidad, pues, dice Usamedic, no sabes qué, solamente los 33 que están ahorita escuchando la clase son los únicos que no pueden escuchar la clase, que pueden volver a escucharla. Nadie más puede volver a escuchar. Y tú ese día no pudiste entrar porque estabas de turno o se te fue el internet. ¿Te vas a fastidiar? Sí, porque tú lo preguntas, o sea, yo me inscribo acá para tener todos los derechos y acá dice la propaganda que yo voy a tener los derechos, ustedes no me dan nada, que por aquí, que por allá hacen todo un lío. Es decir, tú ya perteneces a USAMEDI, pero la pregunta es, ¿cómo te sientes? No, estoy fastidiado, pero yo lo quiero volver a escuchar y no me dejan escuchar porque dicen que no me corresponde, que no fue así, que fue... Eso se llama que el clima está mal. Hay muchos de mis amigos que también dictan clases, que, bueno, todos somos amigos, pero varios de los que están dictando clases, pues tienen casi 20 años, como tengo yo acá dictando en USAMEI, ya casi 20 años creo que voy a tener, y, y yo me siento bien. Es decir, nosotros nos sentimos bien. Cuando hemos trabajado juntos en un simulacro, es un equipo de trabajo, es algo en que trabajamos muy tranquilos y nos sentimos bien, nos engríen, ya si queremos decir, es decir, es la percepción que nos... ¿Para qué me voy a dictar a otro lado? ¿Para qué me voy a ir a dictar a otro lado? Si acá me siento bien. Y el sentirse acá bien no solamente económico, porque no solamente es económico, o sea, tú vas a estar donde económicamente te sientas bien, sino donde te traten bien, porque son mis amigos. Y siendo mis amigos, nosotros me tratan, me engríen. Úsame, me engríe, nos engríen a todos y nosotros trabajamos bien porque sencillamente hacemos lo mejor. Y lo que buscamos es que ustedes ingresen, no es que buscamos otra cosa. Entonces, ese es parte del clima. Pero este clima, como digo, que es una percepción, es un sentimiento psicológico. ¿Y qué cosa nos da este reflejo, este sentimiento psicológico? Me refleja el funcionamiento de la institución.
Es decir, si todo el mundo dice que están contentos, es que América está haciendo bien las cosas. Bueno, la pandemia, esperemos, estamos 22, esperemos que el 23 cambien las cosas, o el 22, ¿no? Ahorita puedo soltar una idea y por ahí está Jay escuchando y, bueno, pues podrá haber una fiesta por el, ¿cómo se llama esto? Para los ingresantes este año y lo hacemos pues al aire libre, pues. Entonces la fiesta de ingreso que siempre ha habido en el Chifa será al aire libre, pues con eso evitamos el COVID, evitamos todo, o si no, lo tenemos un poco más de paciencia para el próximo año. Pero eso es algo que se extraña, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un sentimiento. Nosotros siempre hemos estado pensando la fiesta para los ingresantes a Usamed. Y siempre nos hemos divertido con todos y con todas. Entonces, y eso refleja que la institución trabaja bien. Puede ser por confianza, progreso, todas las cosas. A veces hay chicos que tienen temor y después terminan no teniendo temor. Algunos creen que uno... no, no, todo es cordial. Y la forma de cada uno que tiene que comportarse dentro de la institución no solamente depende de sus características personales, sino de cómo percibe el trabajo. Es decir, yo puedo agarrar y pueden estar en clase, pero algunos, no sé si hoy día existirá, pero en otros momentos, por ejemplo, hay gente que sí pregunta. Y no solamente por el chat, como digo yo, pueden usar el chat, pero si todo está programado bien, pueden usar su micro y preguntarme con el micro, yo no tengo problema. No, y si quieren abrir su pantalla, abren su pantalla, yo también abro la mía, y lo dialogamos, se lo comportar. Pero aquel que no quiere hablar, no lo quiere hablar. Esas son características personales, pero eso no depende de cómo se comporten. A veces, aunque sean medios que no les gusta hablar mucho o no son tan extrovertidos, el hecho de estar acá sí. Imagínense si esto lo hablo así en virtual, imagínense cómo es según la presencial. O sea, la pantalla lo que sí ha quitado a muchos, y en eso me incluyo, es las bromas, los chistes, el vacilón, el que tú puedes agarrar y hacer un ejemplo y el ejemplo es una broma. Y no es una broma usando o dando una ofensa a alguno de ustedes, no. Es algo que sale como una anécdota, como un algo y que uno puede hacer, o que te pueden cortar, te pueden hacer y estableces un diálogo. Entonces, pero eso es cuando hay un buen clima. ¿Qué me da a favor el clima? O sea, ¿en qué me ayuda? ¿Por qué me ayuda? Primero porque yo con el clima, con el resultado, con lo que me digas, si estás bien, estás contento, no estás contento, yo puedo definir acciones de mejora. ¿Ah? Yo puedo preguntar al final de la clase, muchachos, ¿cómo se sienten así en el USA Medic virtual? Entonces todo me puede decir, sí, no, bacán, todo esto, pero no sabe qué, se ha demorado usted mucho en admitir en el Zoom. Mm, perfecto. Entonces eso significa que la siguiente clase yo voy a hacerlos ingresar al Zoom exactamente a la hora. Eso es una acción de mejora. Porque ellos te sienten tranquilo, ¿por qué? Porque esos 5 o 10 minutos que te ponen ahí, espere que el hospedador le va a dar pase, esos 10 minutos parecen 10 horas, pues. Estás desesperado. Y estás que prendes y apagas el Zoom porque crees que te has equivocado. Entonces, para que eso es una acción de mejora, porque te ha ocasionado un malestar. O sea, no, abran temprano, pues, pueden estar esperando. Es un- ese es un punto. Segundo, hay que hacer seguimientos de las intervenciones y de los cambios. Y pues, ya tenemos 2 años con lo virtual y con 2 años de virtualización vamos a tener que ver las cosas. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, no será este año, ya no creo, pero en el que empecemos en agosto o en julio, me imagino que ya empezaremos un poco a la presencialidad. Ya empezaremos un poco a la presencialidad para fines de año. La semipresencialidad, habrá algunos así, habrá otros que no. No sé pues, cómo se planteará la nueva forma de estudio, pero hay que ir viendo. Hay que desarrollar, se desarrolla competencia de comunicación y participación, porque hay gente que está callada, pues.
Yo voy a esperar a 9:30 de la noche cuando diga preguntas, todo el mundo mudo, nadie dice nada, nadie contesta. Cuando hemos estado en presenciales, sí, o la clásica, uno dice break de 10 minutos y el profesor nunca puede disfrutar del break, porque los 10 minutos de break, todo el mundo se acerca para que, haciendo las preguntas del caso al profesor, que dijo break. Pero uno no le dice que no, o sea, a las finales terminé de responder todos, o ya cuando ya estoy acabando, uno termina, ¿puedo ir al baño? Porque todo el mundo ha ido al baño, pero el profesor está sentado otra vez en su escritorio y no puede salir del baño porque todos preguntaron. Entonces puede decir, ¿puedo ir al baño y ahora? No, sí, doctor, ya. Entonces uno va al baño, regresa y pues o terminó la clase y a veces uno se queda 15 minutos más, 20 minutos más, pues empieza pregunta de acá, y nadie les va a decir que no, porque uno hace la comunicación y participación de los mismos. Y por último, obviamente que genera espacios conversacionales y de aprendizaje personal. No necesariamente estos espacios de USAMEDI, por ejemplo, es profesor-alumno. Todos somos médicos, todos somos colegas, y a veces pasa de ser el profesor y el alumno, que somos médicos, a que, o alguno de ustedes ha sido mi alumno en la universidad, y nos paramos a conversar y, doctor, ¿se acuerda de tal, de tal, de tal, de tal? Sí, oye, ¿qué es de la vida de él? ¿Dónde está? ¿Por acá? ¿Qué por allá? Y empezamos ya a conversar de anécdotas. Como en una de las clases tuve alguien que dijo, no, doctor, ¿se acuerda las pizzas que compramos 10 pizzas y usted al final no comió ninguna porque no la comimos? Sí, pues yo recuerdo eso, ese es algo, me acuerdo. Entonces, son cosas que tú generas espacios de conversación. Ese es un caso, clima organizacional. Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. Si uno tiene un grupo de personas con que trabaja con mal clima, no podemos avanzar. O sea, tienen que estar contentos, si uno quiere decir una cosa. Y el segundo rubro que les dije se llama cultura organizacional. La cultura es un conjunto de comportamientos. Ojo, el clima, el clima es percepción. La cultura es un comportamiento de todos los miembros. Como dice ahí, son supuestos básicos, creencias, mitos. Tienen esas cosas. Son lenguajes, costumbres, rituales, tradiciones, espacios comunes, formas de organizarse. Son situaciones, son formas propias de cada una, que tú tienes dentro de un establecimiento. No todos somos iguales. Pueden haber de diferente religión, diferente condición este, social, quechohablantes y no, o algunos que hablan en castellano, pero no hablan bien. Y hay de todo. Eso hay que tener en cuenta. Esto es la cultura. O sea, a las finales, un establecimiento de salud, cualquier tipo, u organización o institución de cualquier tipo, es una suma de rituales, costumbres, tradiciones propias de cada uno. Usamedic también. Usamedic también. Cada uno de nosotros tiene una cultura, una tradición, un ritual, una forma de organización, una norma, un lenguaje. Hay unos que no son, les gusta conversar de una manera, a otros de otra. A veces el respeto por uno, el respeto por el otro. Hay otros que no, pues, otros que se paran hablan de una manera. Hay de todo. Si no veamos, pues, el ministro que tenemos, ¿no? Hoy día. Si cuando terminen, ven su conferencia de prensa de día en la mañana, tiene su forma, ¿no? Esa será la nueva cultura organizacional que va a tener el MINSA. Esa es su cultura, es decir, viene con una persona que nos dice de una manera que nosotros estamos acostumbrados. Yo no digo, no quiero entrar en los debates buenos malos, pero es una cultura. Y si esta es una cultura, ¿qué me sirve conocer que existe una cultura? O sea, ¿por qué yo necesito ser una cultura? Porque si yo no me doy cuenta que la cultura existe,
yo no voy a poder agarrar y trabajar bien claro con lo que significan las cosas. No es lo mismo tratar a todos por igual. Hay gente que puede ser muy facho, pero hay gente que puede ser muy baja, gente que no sabe escribir o escribe mal. Y hay otros que hablan francés, inglés, italiano, español, un poco japonés y dos veces hebreo y latín. O sea, que esa persona sabe todo el mundo. Y el otro persona no sabe nada, pero los dos están en el mismo centro de salud. Y tú estás de gerente, y como tú estás de gerente no sabes ni cómo son las cosas. Entonces tienes ese margen de que tienes que aprender a convivir. Yo tengo que definir límites. Entonces, yo tengo que saber qué tanto tengo que hacer, hasta dónde tengo que agarrar, hasta dónde puedo explicar, y muy probablemente individuales. En mi centro de salud yo tengo una señora que no sabe ni leer ni escribir, es nombrada, pero tengo otra señora que sabe leer, sabe escribir, pero escribe mal, pues. O sea, pero tengo que aprender, pues, porque ese es así, pues, y es así, pues. Tengo qué cosa, transmitir una sensación de identidad. O sea, hay que juntar todas esas culturas y hacer una sola cultura. Llegar a unir de tal manera que tiene que ser. Eso se traduce un poco cuando uno se casa, ¿no? Cuando ustedes, aquellos que estén en la pantalla, que ahorita son 33, 34, que están escuchando, y se van a casar o se han casado, unen culturas y culturas familiares. Porque cuando uno se casa, cocina la esposa por casualidad, y él va a tener que acostumbrarse a lo que ella cocina, porque ella viene con las costumbres de su casa de cocina. Y esas costumbres que él tiene no necesariamente son las costumbres que él tiene. Ejemplo, el uso de la sal. Es un ejemplo fácil. O sencillamente, en su casa no cocinan caucao porque a su familia no le gusta el mondongo, pero a mí me gusta, pero no hay en mi casa, ¿no? Porque como a ella no le gusta, a mí sí. Entonces cuando vamos a almorzar a la calle, criollo, ella puede comprarse, por poner un ají de gallina, y yo qué pido, tráeme un caucao doble montado. Claro, pues, porque ese es el momento que yo como el caucao, pero no voy a hacer una situación de estado, porque sucede. Entonces, porque yo voy a tener que aceptar ese del que no se hace el caucao, pero también hay costumbres que yo tengo. Y mis costumbres, por ejemplo, es que a mí me gusta ver la televisión de tal forma y nadie me dice que no. Y no porque nadie me dice que no, sino que uno establece y da y da para que eso. Facilitar la aceptación de un compromiso como algo que supere los intereses personales. Perfecto. Si a mí me gusta ver el fútbol, si yo te digo, voy a ver el fútbol, no me vas a decir en ese momento, amorcito, quiero conversar contigo, porque estamos conversando que a mí me gusta ver el fútbol. O sea, a mí me gusta ver el partido de la selección. A ti no te gusta el fútbol, está bien, no te guste, hay más canales de televisión que puedes ver en el otro televisor, puedes echarte a conversar, puedes escuchar música, puedes ver en la computadora, puedes entrar en YouTube, déjame a mí ver la televisión porque yo quiero ver el partido de la selección. Acabó. Entonces eso no tiene que ser. Aumenta la estabilidad del sistema, ya sea social, familiar, pero aumenta una estabilidad. Cuando llegas a un punto medio en las cuales las culturas van bien, bacán. Es decir, cada uno tiene sus costumbres. Sirve como un mecanismo que crea sentido y permite el control. Sí, tiene sentido porque van a hacer, tiene control, porque sencillamente es así. ¿Quién toma las decisiones en la casa sobre la salida de los hijos? Mamá, no el papá. El papá solamente, ya, sí, si tu mamá dijo que sí, sí, y acabó, porque ahí es así es. Entonces tenemos que tener en cuenta. Y por último, orienta y da forma a las actitudes y comportamientos. Es decir, ya te explica a ti que son así, te tienes que comportar. Hoy día es, hoy día es santo de una señora de limpieza en mi centro. Pero la señora, para escribir, no sabe escribir, es de provincia. Y les voy a leer textualmente lo que todo el mundo la ha saludado por su santo. A todo el mundo. Y voy a leerle así textualmente, tal vez después se los enseño para que vean cómo ella escribe, pero es su cultura, es así, pues dice,
dueñas tardes. Todo, muchas gracias a cada una de ustedes. Sus saludos, las doctoras y doctores y licenciadas, compañeras y compañeros. Gracias por saludarme. Les agradezco muchísimo y los quiero a todos. Que Dios ilumine nuestra... Ya se me apagó. Que Dios ilumine a nuestros trabajos, hogares para Dios. Es imposible. Es nuestro escudo, compañeros y compañeras. Lee la Biblia, Salmos 91. Gracias por tus saludos, un abrazo fuerte a la distancia. Muy pronto estaremos juntos como siempre. Solo tener mucha fe, uno, perder la esperanza. La señora escribe así, pero sí la tienen. Eso es cultura de ella. No vamos a hacerla cambiar, pero todos la aceptamos como son. Esta señora yo la quiero muchísimo, no es de mucha edad, pero un día que me operó, me llamó antes, ¿verdad? Y me dijo, doctor, dicen que hoy día se va a operar, sí, a la una, son las 10, sí, son las 10, a la una me llevan a operar. Estoy acá con la Virgencita, estoy rezando porque quiero que usted salga bien y que regrese. Punto. Yo voy a rezar todo el rato. Yo salí de la operación y el día siguiente la primera persona de mi trabajo que llamé fue a ella, a su celular, para decirle que ya estoy bien. Pero es su cultura, ella es así. Y a ella le gusta que le mimen, que le esto, que lo otro. Ya, pues, eso es lo que uno tiene que tener. Entonces, esa parte de esa cultura tenemos que acostumbrar. Hay culturas propias que se instalan de la suma de todos ellos. Nosotros ya hay una cultura, por ejemplo, de la Navidad. Sí, pues, el niño Jesús en cada casa de ustedes lo pone a alguien representativo, a alguien. No sé, por ejemplo, como decía ese día en mi centro, en mi casa hay una cultura. El menor de todos coloca al niño. Y si no es el menor, es aquel que se va. Si que se casa alguien, el que es soltero y se va a casar y es su última Navidad, es el que pone el niño, porque se va, ya se va a hacer su familia. Entonces es cultura. Cultura es que tú puedes agarrar y celebrar los cumpleaños, celebrar el punto, celebrar. Eso es cultura, pero tiene que ser una cultura que te lleva a la unidad del establecimiento. Esas dos cosas son importantes tenerlas en cuenta para arrancar lo que es dirección. La anterior vez hemos hablado de la P, que yo planifico, yo organizo, pero antes de dirigir yo tengo que tener cosas elementales en la cabeza. Saber que tengo que tener un buen clima y saber que tengo que manejar una cultura. Esas dos cosas. Si es así, si es así, este, ¿qué sucede? Vamos a nosotros a agarrar y empezar lo que es la dirección. Entonces empezamos con lo que es dirección. Si esto es dirección, es una acción o influencia interpersonal de la administración o del administrador para lograr que el subordinado obtenga los objetivos encomendados. Entonces es una influencia, una acción o una influencia que hago yo con los demás. No es que yo hago el trabajo y no es que yo doy una orden. Yo no es que señalo qué hacer. Si no es una acción o una influencia, es una forma de trabajar, es una forma de poder llevar las cosas para que el que tiene que hacer el subordinado, el que tiene que hacer las cosas, lo haga. Esa forma, esa acción, que no es una orden, que no es ordenar, es el arte. La anterior vez yo dije, esto es ciencia y arte. Dije, la secuencia de esto es ciencia y arte. Entonces es un arte. El arte es cómo yo le digo a la gente, cómo convenzo a la gente, cómo les indico a la gente que hagan las cosas para lograr lo que se tiene que lograr. Ese es un arte. Ese arte que se tiene que hacer, ese arte que se tiene que lograr, tiene que ver mucho, primero en tener conocimiento del clima con que manejamos, porque si es un clima malo y todo el mundo anda amargo y anda asado, nadie va a querer esas cosas. ¿Cómo está ahorita el clima del cuerpo médico en sí, de todo el país?
el clima en este momento no es bueno, porque el clima que se tiene sobre las decisiones gubernamentales no son las adecuadas. Es decir, tú ahora dile, pregúntale a algún médico que si quiere ser viceministro. Te va a decir que no, así no. Y tú puedes buscar unos muy buenos, tú vas a decir que no. ¿Quiénes van a aceptar? Aquellos que estén de acuerdo con lo que está ahorita en el cargo. A ellos sí, pues que van a aceptar. Pero ellos no son la mayoría, son la minoría. Pero ellos van a decir que sí. Pero ¿cómo sientes el ánimo? No tan bueno, porque la gente no está muy de acuerdo. Ajá, el clima no está bien. La cultura no es buena. O sea, la cultura tú tienes que llegar a manejar porque hay una forma que no es la adecuada. Entonces, no lo tienes. Y tú tienes que saber, entonces, el arte, que dentro de un ratito vamos a ver con las habilidades. Es decir, uno conduce, guía y supervisa. Conduce y guía, no da órdenes. ¿Ok? Doctores, no da órdenes. Orienta, orienta. Establece algunas cosas, establece algunas pautas. Tiene una forma de cómo decir hazlo, pero no te está diciendo hazlo. Tú lo estás haciendo sin que él te lo diga, porque él hizo que tú hagas las cosas y no te dijo hazlas, sino que tú solito pensaste en que las tienes que hacer. Qué raro. O sea, es así. Es el que conduce, pero no te dice hazlo así, sino que él te va a enseñar, o tal vez él lo hace contigo al costado, y tú no te diste cuenta cuándo lo hiciste. Recordemos cuando nos enseñaron a manejar bicicleta. ¿A quién de nosotros nos dijo mamá, papá, o tío, o amigo, o padrino, te voy a soltar? ¿Ah? Nadie. Cuando uno está manejando y dice, y estás hablando, papá, no me sueltes, no, hijito, no te voy a soltar. Ya, papá, porque tú no me sueltes, que estoy a tu costado. Tú ya soltaste la bicicleta y el papá sigue corriendo atrás tuyo y tú juras que está agarrando la bicicleta hasta que el papá se cansó porque ya está gordo, está viejo, se paró y tú te fuiste con la bicicleta que cuando te das cuenta que papá ya no está, volteas a mirar a papá, perdiste el equilibrio y terminaste debajo de la bicicleta. Pero ese es el arte, pues. Ese es el arte para saber cuando ya está estable y que tienes que soltarlo y lo vas a soltar. ¿Qué principios tiene la dirección? Los cuatro que están ahí. Primero, armonía del objetivo o coordinación de interés. Tiene que ser lógico lo que yo estoy haciendo contra el objetivo que estoy haciendo. Yo tengo un objetivo que es cambiar una situación uno en una situación 2, pero para que esa situación uno cambie la situación 2, yo planteo en mi plan y en mi organización algo, bueno, pues lo que yo haga tiene que estar acorde a lo que yo planeé. No voy a escribir camotes y después me va a agarrar este, y que salgan tomates, pues, ¿no? No puede ser así. Como eso no puede ser así, tenemos que manejarlo mejor. La segunda, impersonalidad de mano, ¿ya? O sea, no hay alguien que tiene que ser, fulano va a hacerlo, pues. Eso sale, nace. Eso crece de por sí en las cuales tú sabes quién es el que debe estar a cargo. La supervisión directa, que es la segunda dirección, te tiene que haber alguien que esté mirando y es el principio. O sea, tú no puedes dejar que las cosas salgan así nomás, sino tú tienes que estar al costado. Y tercero, tiene que haber una vía jerárquica, pues. Siempre hay quien tiene la cabeza. Y de ahí sale la frase, la cabeza nunca muere. Siempre tiene que haber alguien. Siempre va a haber alguien a cargo. El día domingo, ¿quién es el jefe de un centro de salud el día domingo, 4 de la tarde? El vigilante. Pues no hay nadie más, ¿no? Ese día es el vigilante jefe. Pero después al día siguiente, si llegó el de limpieza es el jefe mientras no llegue nadie. Y llegó el de limpieza y llegó el técnico de laboratorio, el técnico de laboratorio es el jefe. Cada vez que van llegando más cargos, el que está quedando atrás va quedando en los, o sea, porque puede ser que sean las 6:30 de la mañana, solamente está el vigilante y llegó un técnico administrativo a las 7. La persona que está haciendo la visita le preguntará al técnico administrativo. Entonces sí dije que era la cultura y el clima algo importante.
hay tres habilidades que tenemos que tenerlas bien claras. Bien claras. Si nosotros queremos dirigir, conducir, orientar, hacer que mis subordinados o mis trabajadores o los que trabajan conmigo se logre el objetivo que yo he planteado en mi planificación, yo tengo que tener tres habilidades. La primera habilidad es la teórica, llamada acá conceptual. Es la primera habilidad. Esta primera habilidad conceptual que se tiene en esto, que es la conceptual, es la parte teórica. Es decir, tienen que aprender. Tú no vas a tener una habilidad para ser cirujano sin saber anatomía. Es básico. Así de fácil. Si no, no sale. Entonces no hay ningún otro inconveniente. O sea, primero tienes que saber que sí y después ver las cosas. O sea, lo conceptual. Nadie va a querer agarrar y decir, no, no puede ser cuando no lo has leído, pues. No, no quiero decir nada, pero si solamente he estado en un establecimiento más que un tiempo y no tiene ningún otro cargo en un sitio y el único cargo que tuvo duró 6 días, la pregunta es, ¿tiene la habilidad conceptual? No lo sé. Pero después que tengo la habilidad conceptual aparece una segunda habilidad, que es la habilidad técnica. Y la habilidad técnica es el hacer lo que has leído, lo que has estudiado. Es hacerlo conceptual. Entonces la habilidad técnica es poner en práctica los conceptos. Es poner en práctica el concepto. Así de fácil. Si tú tienes la habilidad conceptual y no tienes la técnica, de nada vale tampoco. No puede haber alguien que quiera ser cirujano y me diga que pasó los 3 años residentado y nunca hizo un apéndice. ¿De dónde va a ser cirujano si nunca operó? O sea, nadie quiere ser director si nunca fue jefe. Yo no voy a querer no ser ministro si nunca supe ser director en ningún lado. O sea, no tengo ninguna experiencia y quiero ser ministro, ¿no? Quiero ser viceministro y no he leído nunca nada. Entonces tenemos que primero estudiar para poder saber. Y después la habilidad técnica. La habilidad técnica la vamos a dividir en dos que vienen en la siguiente lámina. Y la última es la habilidad humana. La habilidad humana es el entender a la gente. Y dentro de estas tres, la habilidad humana es, no llamemos la principal, pero es la que lleva mucha fuerza. Si yo no entiendo que trabajo con seres humanos, de nada me sirve. Por lo tanto, yo tengo que pensar en que ellos a veces tienen. Hoy día en la mañana uno de los vigilantes me escribe al WhatsApp y me dice, doctor, yo salgo a la 1, tengo una necesidad, ¿puedo salir a las 12? Y él no es de pedirme, se lo doy el permiso, se lo doy. ¿Por qué decir que no? Porque tal vez tiene algo, pero él ya sabe que cuando la próxima le diga, quédate hasta las 2, él se va a quedar, como que él me la debe, ¿no? Pero no se lo va a cobrar, sino que ya le di la facilidad y esa es una habilidad humana. Y está dentro de las teorías administrativas del humanismo, ¿no? Y es lo único que conoce, que tiene algunas necesidades psicológicas, sociales o familiares que tiene que haber. Entonces, si bien cierto, lo conceptual lo tengo es importantísimo, digamos que sería el 40%, el 60% es el humano, o el 51-49%, pero el humano pesa un poquitín más que el resto. Y dije que las habilidades técnicas las voy a dividir en dos, y acá están. Las habilidades duras, técnicas duras y técnicas blandas. Vamos a empezar por las habilidades duras. Estas habilidades duras son fáciles de medir. ¿Y por qué se llaman duras? Porque no necesitas mucho de tu personalidad. Necesitas en la habilidad dura aprender a hacerlo. Una habilidad dura es aprender a manejar el Zoom. Por la docencia hemos tenido que aprender a usar Zoom, Meet, Team, Classroom, no sé qué otra cosa más, no me acuerdo ahorita el otro, ¿ya? Hemos tenido que aprender, así de fácil.
Tienes que aprender Excel, Power BI, Six Sigma, tienes que aprender Visagi, tienes que aprender Visio, tienes que aprender esas cosas, porque si no, ¿cómo lo haces? Esa es una habilidad dura. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, ¿quién sabe usar Visagi? Entonces me dice, ¿y eso qué es? Es un software. Ya, más fácil, un software Visio. Doctor Vera, ¿cuál es el Visio? Es un software del Office. No es otra cosa diferente, es uno de los componentes del Office. ¿Lo saben usar? No. Entonces, no hay habilidad dura para poder hacer. Son fáciles de enseñar porque podemos abrir y abrimos el vicio. Yo no he llevado ningún curso, sino con eso de que aprieta y aparece. Es fácil de enseñar. Son necesarias. Hay muchos ahora que trabajan con dashboard y con KPI. Y entonces, ¿quién no tiene que leer KPI? O sea, tengo que manejar indicadores. Si no manejo indicadores no voy a poder hacer nada. Y por último, son específicas, ¿no? Ese es para tal cosa y para tal situación. Esa habilidad dura es realmente algo que tenemos todos, ¿no? Ustedes que son mucho menores que yo, pues ustedes manejan, pues ustedes son X y Y o son millennials, pues si ustedes manejan las computadoras, las maquinitas en un dos por tres. Esa es una habilidad dura. Ese es, por ejemplo, el abuelito de 80 años, su habilidad dura no es la computadora. Ellos no manejan la computadora. No es una habilidad dura para ellos. Pero para ellos, por ejemplo, vamos a ver una cosa sencilla. Más fácil. Muchos de ustedes o muchos de los chicos actuales saben decirme la hora en un reloj porque el reloj es digital. Es decir, no miran la hora. Lo que hacen es leer los números. 10:43. Ya. Si yo le digo ahorita la hora, me va a decir un chico de 5 años, me va a decir 7:08. Entonces ya sé que son las 7:08. Pero él no me dio la hora, sino que él vio los numeritos. Y le dijeron y le enseñaron así. A nosotros nos enseñaron a ver la hora con minutero y con horario, con números y sin números en las esferas. Pero a un abuelito tú le dices que prenda el celular para ver la hora, el abuelito ya lo rayaste, porque es una habilidad dura que él no sabe, porque va a encender, acá aprieto y yo lo enciendo. ¿Y cómo aparece el reloj? Ah, abuelito, le das una jaladita hacia la izquierda y te va a aparecer, de ahí le pones una clave, y mi clave es una W con una X y con una Z encima, ¿ya? Y que tienes que hacerlo con el dedo de esta manera. Ya el abuelito lo queda mirando, ya ahí, y de ahí te va a aparecer esta bolita azul, y ahí aprietas, y con eso te va a aparecer el reloj. Miren todo lo que se le tuvo que hacer, esa habilidad dura al abuelo. El abuelito no va a llegar a eso. El abuelito lo que va a hacer es buscar que le regalen un reloj de esos antiguos y que lo ponga ahí y que le pongan pilas, pues. Y él va a mirar ahí el reloj que está mejor. Esa es una habilidad dura. Las otras son las habilidades blandas, en las cuales, por ejemplo, los abuelitos son mucho mejor que nosotros. El abuelito tiene mejor habilidad blanda que nosotros los más jóvenes, pero nosotros tenemos tal vez mayor habilidad dura que los abuelitos. Porque la habilidad blanda, por ejemplo, es difícil de medir y de observar. Es muy complejo porque tú no te das cuenta cuándo está ejecutando su habilidad blanda. O sea, cómo no lo identificas. Entonces es fácil de ubicar, es difícil de medir, es difícil. Son difíciles de enseñar. Qué difícil es enseñar a hablar, pero no estoy hablando de hablar, de conversar, de expresar una palabra, sino estoy hablando de hablar, de entablar una conversación que no tienen cómo entablar una conversación. Y nos llenamos de muletillas, nos llenamos de muletillas. Pero para enseñar eso, qué difícil es, ¿no? Hay un meme que ha salido hace un rato de Castillo con Alan García, de cómo habla uno y cómo habla el otro. Nunca veo. O sea, si uno, ¿por qué? Porque la habilidad blanda de Alan García como orador era 100 veces más, o 1000 veces más, o a un año luz más que el señor presidente actual. Pero eso es una habilidad.
blanda, pues. Es difícil de enseñar, enséñale, es muy difícil. Son generales, es decir, de todo. O sea, tú puedes hablar de todas las cosas y de todo. Es decir, tú puedes hablar con todo el mundo. Y tienen que ver mucho con las características de la personalidad. Tienen que ver mucho, doctores, con cómo son, pues, y cómo los han formado. Porque hay muchos que no los han formado como debe ser. Hay muchos que no es la manera como tiene que ser. Hay muchos que no, son muy callados, no saben hablar, no saben expresarse. Son aquellos que cuando se les ha dicho expon, nunca exponen. Tienes que salir a exponer, que expongan todos menos él, no sabe hablar en público. Imagínense cuando uno estaba pues, dictando, aprendiendo a dictar clases. Yo hace 30 años, cuando me dijeron la primera vez, no es que dicte clases, ¿no? Toma lista. Porque lo primero que me dijeron es toma lista. No me dijeron dicta clases, me dijeron toma lista. Qué feo, porque uno tenía, pero ahora ya no, pues, 30 años después, ya me puedo parar adelante y decir, ya puedo tomar la lista. Buenas tardes, puedo tomar la lista. Y todo el mundo va a voltear, me va a quedar mirando y como quien dice, ya es diferente. Pero hay algunos que son muy calladitos, chupados, no hablan. Preguntas, mudo, nadie habla, nadie pregunta. Pero después cuando llega el examen, pucha que debí preguntarle al doctor, debí decirle, porque él seguro que lo podía haber dicho y le hemos perdido. Ya no es mi culpa, ¿no? Uno tiene que ver. Entonces, tenemos las habilidades. Si yo tengo todas esas habilidades, acá hay un ejemplo, tengo gestión de proyectos, tipos de habilidades duras, control estadístico de procesos, determina KPI, que les dije, control de calidades, análisis de causa-razón, son ejemplos de habilidades duras, o de estas blandas, ¿no? Gestión de conflictos. Hay discusión, hay pelea, uno tiene que ser el negociador, el conversador, el que establezca la paz, aquel que puede agarrar y ser el mediador de todo. Esa es una habilidad blanda. La inteligencia emocional, te pueden decir todo lo que tú quieras, pero tú, tranquilo, fresh, no pasa nada. Tienes que aprender a administrar el tiempo, ¿no? Yo estoy dictando clases con ustedes, pero yo cada cierto tiempo voy mirando mi reloj, porque yo tengo una cantidad de láminas que yo tengo que llegar en determinado tiempo para poder, porque yo he calculado hasta las 9:45 lo que yo tengo que demorarme. Yo tengo que demorarme hasta una hora y voy a hacer el break a las 8 de la noche, 10 minutos para poder estirarnos, para comer algo, tomar un poco de agua, tomar un café, tomar un té, comer un pan, porque la glucosa se va, ustedes están sentaditos, yo estoy hablando, entonces no puedo comer porque si yo como ya no hablo. Entonces, comer alguito, tomar un sanguchito para volver a entrar porque la glucosa se va hacia el suelo, pues entonces tenemos que estar así. A la gestión del cambio, tenemos que aprender que todo cambia, pues, ¿no? Antes de ayer teníamos, hasta el domingo teníamos un ministro, ya tenemos otro gestión de cambio, o sea, hay que entendernos nosotros mismos. No es que tal vez no solamente no nos gusta, sino que es un cambio, pues, y el todo cambio tiene un rechazo, todo cambio tiene un rechazo. No, pues, ya es como en la casa, pues, ¿no? Mamá acepta tan fácil a la enamorada del bebé, del nene de la casa. No, pues, cuando ustedes se hayan llevado, vayan a llevar a la enamorada a la casa para que la conozca mamá, papá. Primero tú vas a sudar hasta por gusto y después que tú vas hasta por gusto, ¿qué va a hacer la mamá? Le va a dar un barrido tipo resonancia magnética desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Y sin querer va a ser un paneo de tritito y va a ser multicortes. La mamá va a hacer multicortes a la enamorada del hijito, pues, del bebé, del nene, de la criatura, del capullito, de lo que usted sea, va a tirarle todo corte para saber y después va a opinar. Y la frase célebre de la mamá es, ¿no hubo algo mejor? ¿Sí? La frase célebre de toda mamá para decir, pero la cosa viene a la inversa, pues cuando la hijita de los ojos va a traer al enamorado, ¿cómo se prepara el papá? El papá no se prepara como cualquiera, que saca su bazooka, su pistola, su metralleta, sus cuchillos, hacha, machete y todo lo que tiene que dar, porque es su hijito. Pero eso es gestión del cambio, pues.
Tenemos que aprender que siempre va a suceder eso, es la ley de la vida. Pues. No nos gusta, no nos gusta, pero sí es. Porque si no, eso también pasó con uno. ¿No? Cuando uno tiene hijas mujeres, tienes que saber que va a venir un chico, pero a ti no te gusta. Pero tú también fuiste ese chico que fue a buscar a la mamá de tu hija. Y tu suegro ahora lo entiende. Es eso, gestión del cambio, no es tan fácil. El aprender a ser viejo, nosotras, tampoco. Y por último, el servicio al cliente, ¿no? Pensar que yo hago las cosas porque las voy a dar a otro. Y como conversamos sobre la oferta y la demanda, es algo elemental, una habilidad blanda que voy a tener que hacer, que es servicio al cliente. Pero dentro de todas esas habilidades blandas, que vamos a ver algunas muy rapiditas, tenemos una que hay que tener mucho cuidado, mucha situación, que es el poder. El poder, el poder es algo que tenemos que nosotros tener muy en cuenta. Porque hay una diferencia entre dirigir y tener poder. Dirigir, he dicho que es aquel que tiene la capacidad, la habilidad de hacer acciones o influenciar de tal manera, no es manipular, ojo, no he dicho manipular, influenciar, es motivar que sucedan algunas cosas. El poder no, el poder llamemos algo más dictatorial, es más de arriba hacia abajo, pero que hace que esa influencia es casi una orden. Es algo obligatorio, no es algo así nomás, sino es algo obligatorio. Ese es el poder. El poder es el que tú puedes levantar el teléfono y decir, no, y se acabó. Y siempre salen las palabras, la cosa es, te he dicho que no, y se acabó, y no hay más. Pues. Y no hay, es el poder del papá con los hijos, ¿no? Y el hijo siempre decide, es que tú no quieres, y él te va a decir, acá, yo soy el papá y punto. Es el poder, pues. Cuando uno tiene un jefe que quiere plantear el poder, también es lo primero que te dice, acá el que manda soy yo. Se acabó. Se acabó, pues. Pero el problema que se tiene con el poder es que el poder envejece. El poder te hace cambiar. El poder te transforma. Por ahí alguien dijo en la política, le dijo a una señora, está borrachita de poder. Claro, palabras sabias. Está borrachita de poder. Porque el poder emborracha, envejece, te hace olvidar que eres tú. Y como tú tienes el poder, crees que todos son tus lacayos, que todos son tus sirvientes, y tú puedes hacer lo que te da la gana. Y eso es malo. Pero que debe existir, claro, tiene que existir, porque tiene que haber un momento en que se diga tú eres el jefe, pues. O sea, así es, pues, porque si no, no hay. O sea, tiene que haber el poder sobre la responsabilidad que tiene. Yo puedo decir, ¿y por qué? Porque así va a ser, pues. ¿Por qué? Porque yo he tomado la decisión. ¿Por qué tú? Primero, porque yo soy el jefe. Y segundo, porque el jefe es el que mantiene el poder. Pero cuando el jefe se olvida que tiene que tener mucho cuidado con el poder y el poder se le va a la cabeza, van mal las cosas. Existen muchos tipos de poderes. Ustedes van a ver acá. Poder coercitivo, de recompensa, legítimos, de expertos, de referencia. El comité de expertos renunció al MISA. Mira el poder que tiene. El poder experto. ¿Sí ahora quién lo va a ver? Ah, van a entrar tres, cuatro nuevos, como había dicho, ¿no? ¿Son los únicos? No, tengo otros. Bueno, coloca los otros. Ojalá que los otros tengan la experiencia, ¿no? La habilidad, el conocimiento para poder llegar a ese nivel. Porque si no, vas a poner a dos por un sol, entonces tampoco te sirve. El poder legítimo, querramos o no querramos, el señor presidente de la República es el señor presidente de la República. Si alguno está a favor, aplauda. Y aquel que no está a favor, no aplauda, pero tampoco puede faltar el respeto, porque es el poder legítimo. Por eso la congresista, yo estoy de acuerdo, ya, todo el mundo puede querer o muchos pueden querer que se vaya, pero eso no significa insúltalo. No puedes hacerlo porque él es el presidente de la República. Así de fácil. Él tiene ese poder legítimo, se lo dio las urnas. Una, una segunda es la toma de decisiones.
Una segunda es la toma de decisiones. Esta toma de decisiones, otra habilidad, es la capacidad de seleccionar una decisión. Esa es la toma de decisiones. Yo decido entre dos opciones o más. ¿Ok? Y esa decisión tiene que ver mucho con la percepción del individuo. Pero él decide. Yo no sé, bueno, como no estamos en presencial, pero yo no sé, por ejemplo, qué estarán ustedes postulando. Pero lo que ustedes postulen es es su decisión, ¿no? Nadie más. Y esa decisión está tomada fundamentalmente por la percepción de la situación que ustedes han visto. Así de fácil. Por ejemplo, si a mí siempre les digo, si a mí me dicen una toma de decisiones para ahora postular, mm, tendría que mirar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo haría geriatría, es bastante viejo. No, doctor, pero bueno, para ti no, para mí sí. No sé, es que yo haría medicina física y rehabilitación. ¿Pero por qué? Porque hay muchos viejos y va a sentar medicina física y rehabilitación y eso va a tener las terapias y que esto y lo otro. No, doctor, no, pues, bueno, pues, no sé, doctor, voy a ser cirujano. Putz, como 500.000 cirujanos. ¿Qué ser todavía? Dice, sí, doctor, yo quiero me meto de cirugía. Anda, peleate con el cirujano. Así, o sea, así es de fácil. ¿Cómo se llama esto? El, ¿Cómo se llama esto? Y si entonces tengamos eso con las tomas de decisiones. Pero esta toma de decisiones y tiene que ver mucho con barreras de tema. Hay barreras para la toma de decisiones que se hace, sí. Primero la cultura del grupo. Otra vez volvemos a la cultura. En esa cultura nosotros tenemos una barrera. Si, como en mi centro, pues, hay de 100 son 80 mujeres. De 80 a 100 mujeres. Y nosotros queremos tomar una decisión que acá todo el mundo va a ver el fútbol, estando en consultorio y con todo, y ellas no quieren, ¿no? Se acabó, pues, se acabó, pues, no podemos ver por la cultura, con los gustos, nadie va a decir, ¿le gusta? Pues, le gustó, les gustó. La toma de decisión tiene que ver mucho con los gustos. ¿Y por qué? Porque me gusta. La pregunta que me puede decir, doctor, pero usted habla de gestión y ¿hace cuánto tiempo enseña gestión? 25 años. Pero doctor, ¿le gusta? Sí me gusta. ¿Y por eso está haciendo eso? Sí, porque es mi toma de decisión. Y yo le preguntaría, ¿y por qué el doctor Villanes es ginecólogo? Porque le gusta. ¿Y por qué el doctor Carlos Saber es neumo? Porque le gusta. ¿Por qué Enrique Ruiz es cardio? Porque le gusta. Y voy a seguir hablando de todos mis amigos. ¿Les gusta? ¿Ve? Les gusta. Porque el gusto es algo que te hace tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tú estás viendo eso. Porque hay recursos disponibles. Cuando se aprendió o aprendí a hacer plan estratégico, nadie hablaba de plan estratégico hace 25 años atrás. Nadie hablaba. Yo era un loquito que estaba en mi centro de salud hablando de plan estratégico y nadie me creía. A veces hay malas decisiones por exceso de confianza. No, sobrado. Yo entro en una, vas a ver, es un tigre. Yo he sacado 18 de 18 en la universidad. Soy primer lugar en la universidad. Va, postula y no ingresa. Exceso de confianza. Exceso de confianza. O percepción tardía. Puta que me dijo el doctor. Me dijo el doctor que estudie y no lo estudié. No le hice caso. Pero no sabe qué, para el próximo examen se estudia. Percepción tardía, que no puede ser. Otra es el liderazgo, otra habilidad. Ah, entonces es la capacidad de influir. Doctor, otra vez. Sí, porque tú la dirección es la acción o las acciones de influir, ¿no? Entonces, pero entonces eso significa, si tú vas a ser director, tienes que ser líder. ¿Y quién es que es ser liderazgo? Liderazgo, la capacidad de influir.
Yo puedo tener ese arte de que la gente me siga y que si me siga, me siga. Así de fácil. Líder fue Hitler. ¿Cuántos lo siguieron a Hitler? ¿Cuántos han seguido a Jesús, que era líder? A Juan Pablo II, fue líder. ¿Cuántos siguen a Maduro, que es líder? ¿Cuántos lo seguían a Alan García, que es líder? ¿Cuántos siguen a todo ese mundo? O sea, todo el mundo tiene. Pero este manejo del liderazgo tiene que tener tres componentes. Y obviamente tú sigues para lograr un objetivo, no para que no. Tiene tres componentes: el líder, el liderado y la situación a liderar. ¿Qué es el líder? Es muy difícil de definir, ¿no? Ya, es muy difícil. Pero digamos que es aquella persona, que el ser humano, ya, que tiene un estilo de personalidad, de comportamiento y comportamiento ante una situación otorgada. Son cualidades en las cuales tú puedes agarrar y hacer que esa persona pueda influir. Pero ese líder nace o se hace. Todos nacemos con la capacidad de ser líder. Todos. Ninguno deja de tener esa capacidad. Pero hay algunos que lo explotan más y otros que no. Todos salimos para futbolistas, pero a algunos les dan la pelota de chico y a otros no le dan la pelota de chico. Algunos que patean pelota y son buenos futbolistas es porque los botaron a la calle y no tenían otra cosa más que jugar pelota. Hay otros que no. Ese es un líder. El liderado somos todos los que seguimos al líder, ¿no? Somos todos. Dice, vengan todos, todos vamos, pues, todos vamos. Y el líder nos dice, hay que ver esto, hay que ver el otro. Entonces, ¿qué dicen? Sí, sí, todo el mundo. Ya, pues, ese es el liderado, pues, ¿no? Los seguidores eficaces tienen cuatro cualidades. O sea, los seguidores. Uno, se administran bien a sí mismos. Entonces cada uno dice, no, hasta acá nomás, ya. No, no me meto más. Dos, están comprometidos con el propósito. No es que tiene que ser así. Siempre salen para atrás, pero siguen con el propósito. Crean su competencia y enfocan sus esfuerzos para conseguir un máximo impacto. Hacen todo lo que tienen para crear un máximo impacto. Ahorita un líder es Vladimir Cerrón. Se administra bien, él sabe cómo manejarse. Él está comprometido con su propósito, pero enfoca todos sus esfuerzos para conseguir lo que quiere. Después del cambio de ministro, si ustedes ven los twitters, es cómo se enfoca. Ya ahora metió a los gremios, a todo el mundo, o sea, él sabe cómo empezar a dar duro para poder levantar las masas que se quieren. Y son valientes, honestos y dignos de crédito. Esto es lo único y lo va a marcar para que no me digan que no en algún momento. Ojo, esto que está en el cuadro, esto que está acá marcado, si bien es cierto, son las características del líder, ya, estas son las características, ya, cuatro cualidades. El problema es que esta última, que está entre rayitas, es lo que es más difícil, ¿no? Encuentra un líder honesto, cheque, digno de crédito, es lo único que no hay, ¿no? Entonces, digamos que yo esta lámina le borro esto, pues ya, porque no, o sea, esto no existe, pues, ya. Son valientes, eso sí son valientes, pero honestos, no lo creo, ¿ok? Pero teóricamente se dice que sí. La situación, por último, es el momento que vivimos. Esa es la situación. Existe hoy, ¿ya? Eh, y tiene que ver mucho con las relaciones líder-miembro, de la estructura de tarea con la posición del poder que se tiene. O sea, es una situación, es un momento especial. Es lo que sucede ahorita, ¿no? Una situación, entre comillas, incertidumbre. No porque renuncie o no renuncie, es una incertidumbre. Si sigue, ¿qué va a suceder? Y si no sigue, y peor, mañana es sábado. Ah, no sabes qué va a pasar sábado domingo.
No sabes qué resolución. Ahora sí, todo el mundo va a mirar con miedo todos los días en el mañana el peruano. No sabes mañana qué va a sacar, porque no se sabe con este señor qué va a sacar. Entonces, como no sabes, estás viviendo una situación. ¿Tienes algún líder? No. Se habló de tres, cuatro gabinetes. ¿Hay líder? No hay líder, pues. No hay alguien que comande en las calles. Es lo pesado. Características del líder, miren, ¿ah? 8 características que tiene que tener un líder. Entusiasmo, ahí. Proactivo, quieres hacer las cosas. Excelencia, que siempre vas a lo mejor que tienes que hacer. Inteligencia, tienes que ser muy inteligente. Ambicioso, o sea, cada vez más. Autonomía, está bien, pero yo decido. Liderazgo, la capacidad de motivar, de mover a la gente. Y último, empatía. Saber tú ponerte en los pies del otro para que se pueda hacer. Una habilidad que tiene que hacerse es trabajo en equipo. Pero antes de pensar en el trabajo en equipo, tenemos que mirar lo que significa grupo y equipo. Y grupo, como dice las fotos, pues grupo es un conjunto de personas, pero equipo es también un grupo de personas, pero que buscan un fin común. Es un fin común. Este fin común es el que nos lleva a las cosas como se quiere hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? No es un grupo, es un equipo. Entre cualquier grupo no constituye un equipo, no, pues cualquier grupo, no, no porque es un grupo, una mancha de personas es un equipo, no, no necesariamente. Una mancha de patas, pero esa mancha de patas es un equipo, no necesariamente. Y aquí existen algunas diferencias. En el grupo, el líder está centrado en la tarea, hoy hay que hacer esto. En el equipo, el liderazgo lo llevamos todos, en lo que significa responsabilidades en el grupo, es responsabilidad individual. Cada uno paga parte. En el equipo, todos somos. Funciona un poco el equipo como fuente ovejuna, todos a una, o como es los tres mosqueteros, todos para uno, uno para todos. En el grupo se discute, se decide, se delega. En el equipo se discute, se decide y se trabaja conjuntamente. Miren lo que. Pero un equipo puede fallar, sí, pues, sí puede fallar. ¿Y por qué falla? Primero porque los objetivos no son compartidos, o sea, nadie sabe para qué está el equipo. Ay, me han convocado, ¿y para qué? No sé. ¿Tú sabes algo? Tampoco. Ojalá nos digan hoy día, pasó la reunión y no sabes por qué estás. Metas no claras. La meta no está muy clara, no sabes a dónde tienes que ir. No hay planificación, pues, peor todavía. Falta, lo más seguro que no hay ni siquiera organización, no hay liderazgo, hay problemas de comunicación, ni siquiera se hablan, pues. Hay intereses y motivaciones diferentes, cada uno tiene su interés, cada uno tiene su motivación, cada uno tiene sus cosas, cada uno va por su molino, agua para su molino. Hay una marcada diferencia de valores, no todos son iguales. Una falta de tiempo, una falta de entrenamiento. Un penúltimo, creo que ya es el penúltimo, este, habilidad blanda que se ve, o habilidades gerenciales, o habilidades de gestión, como quisieran llamarles la motivación. La motivación es un resultado. Es un resultado entre una interacción entre la persona y una situación dada. Y esa motivación, para que funcione, tiene que haber algo. Y ese algo es un incentivo. Ese incentivo, ¿ya?, tiene que existir para poder motivar. Y ese incentivo hace la motivación, ese intercambio, y hace que se modifique el comportamiento. Y cuando yo modifico el comportamiento, tengo un desempeño esperado. Por ejemplo, ese que a veces el incentivo no solamente es monetario, no necesariamente es monetario, pero ustedes tienen un incentivo que dice, muchachos, van bien, ¿ah? Está bonito. Ese es un incentivo.
O cuando uno dice, no sabes qué, ya van a salir, sí, pero ya salgan 10 minutos antes. Ya, ya, perfecto, bacán. Eso es algo. ¿Qué motiva? Uf, un montón. Miren toda la lista que motiva. El puesto, la responsabilidad, el reconocimiento del jefe, las condiciones en que están, las políticas internas, el estilo de liderazgo, la relación interpersonal, todo eso, la percepción del jefe, o sea, todo esto motiva, todo el mundo, no solamente la plata, motiva todas estas cosas. El conflicto es algo que existe, la discusión es la tensión que un individuo mantiene con otro. Y ese conflicto puede tener niveles, puede ser verbal, una bronca, ¿no? Puede ser simbólico, está viendo las cosas, y emotivo. Uno se dice dos palabras, el otro llora, los niveles. ¿Qué causa el conflicto? Muchas cosas. A veces una percepción, poca información, expectativas bajas o muy altas de cada uno, estilos de personalidad, estilos de género que se pueden tener. ¿Y cómo resuelvo? Muchas formas. Puedo resolver un conflicto. Comunicación, comunicarse las preocupaciones entre alguien, proveer información, porque hay muchas veces que se hay un conflicto porque no se sabe. ¿Por qué ¿Cuál es la bronca? ¿Por qué es la bronca? Es que, doctor, mire, que aquí, que allá, que esto, que aguanta. Yo nunca dije nada. ¿No dijo nunca nada? No. ¿Y para qué pelea? Si yo nunca dije, no he dicho yo cómo se va a hacer. ¿No dijo? No, es que estamos suponiendo que usted va a decir, de tú peleas en suposiciones. Eso es una de las cosas que tenemos. Hay que discutir las diferencias abiertamente, no vale eso que yo te guardas un poquito. O hay que mantener creativo a veces para resolver algo nuevo, pues, una forma nueva de solucionar un conflicto. Pero ese conflicto tiene cuidado. Hay veces que se maneja mal y se maneja más porque el conflicto se hace algo profesional. O sea, aunque tú digas algo, pero siempre te están diciendo que no. Pero vuelves a proponer otra y también es no. O sea, tú puedes proponer 50 cosas y siempre es no. Y cuando tú le preguntas, ya, bueno, ¿cómo lo solucionamos? A no sé, piénsalo tú. Hay mecanismo de defensa. No, 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 no. Todavía no se empezó, pero dijo que no. Tener una actitud de rigidez hacia la situación que se debe resolver. Si tú entras a resolver algo con las cuales tú no, tú no vas a darle el brazo a torcer, no sirve. No negocias, ya. Es algo que se tiene que hacer. Tiene que haber, para que pueda suceder una buena solución, tiene que haber una preparación adecuada para solucionar el conflicto. No podemos resolver el conflicto así porque sí, sino el conflicto lo tenemos que hacer una solución de lo que significa ver y aprender a solucionar. Después tenemos que aprender que para solucionar un conflicto es una situación de ganar, ganar. Ganamos los dos, acá no hay que yo gane y tú pierdes. La solución de un conflicto no es que yo gane y tú pierdes. El ser impaciente, ya pues apuras, eso no sirve, eso no sirve y que no debe ser. Actuar con sangre fría, tampoco, no, eso fresh no vale, pues, eso fresh no vale. Hablar demasiado y escuchar demasiado poco, tampoco sirve, de esos que somos habladores, tampoco. Tenemos que quedarnos un poco callados. O si no olvidarnos que hay un conflicto, pues hay un conflicto. O sea, vean ustedes, toda similitud con la realidad en estos momentos es mera coincidencia. Si tú sabes que es un conflicto y este conflicto no te das cuenta que hay un conflicto, hay un error, pues, hay un error, hay un error. Entonces, hablar demasiado y escuchar demasiado poco, como que ya lo vi, habla demasiado, no escucha. Y el otro tampoco, no se da cuenta que tengo un conflicto. Entonces, hay cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y para solucionar eso, tengo que negociar. Y la negociación es una secuencia de propuestas y contrapropuestas, de dos partes o más.
¿Para qué? Para conseguir un acuerdo. Esa es la negociación. No significa la palabra negociación que yo te compro con billetes, no, eso es corrupción, eso no es negociación. La negociación es, por ejemplo, que si yo les dijera a todos ustedes en una clase presencial, ¿hacemos break o no? Negociemos. ¿Y cuál es la situación? Si hago break, nos vamos a las 10. Si no hago break, nos vamos 20 para las 10. Escoja. Todo el mundo escoge 20, no hacer break para poder agarrar y salir. Eso es negociar. Y esta negociación tiene que tener alguien que es el negociador. Y este negociador tiene que tener algunas características. Tener una actitud ganador-ganador. De los dos vamos a ganar. Ser flexible. Ser duro en el fondo, pero suave en la forma. Yo no voy a cambiar de opinión, pero tampoco no voy a hacer que me voy a pelear a bronca. Tranquilo. Busco y analizo a fondo las propuestas. No es así nomás, sino tengo que sentarme para ver bien las propuestas. Paciente y tolerante. No tomar a pecho los ataques. Sí, que tú eres. No, tranquilo, Fred. Es claro, tranquilo. Ser un buen oyente. Escuchar. Escuchar para que se pueda hacer. Y existen 5 principios para una negociación. Primero tiene que haber 2 partes. Si no hay 2 partes, no hay. Tener en cuenta que cada parte tiene una expectativa de ganar. Pero si va a querer ganar, va a tener que perder dentro del rango prefijado. Si quiere ganar, tiene que perder. Muchas veces, aunque tú quieras no perder, pero vas a ver que vas a tener que pagar a veces más o dar tu brazo más a torcer porque quieres conseguir algo. Pues. Pablo Guerrero quiere estar en alianza. Yo no soy aliancista, pero Pablo Guerrero que está en alianza. Y él quiere negociar, pero va a tener que perder. Y se va a tener que perder excepcionalmente porque Alianza no le va a pagar probablemente lo que quiere. Va a tener que pagarle menos. Y él va a tener que aceptar, sino que ahorita se hace el duro, que no, que sí, pero va a tener que aceptar. Y por último, para tú negociar, siempre tienes que tener algo interesante. Tienes que conocer con el que conversas, con el que no vas a negociar. La comunicación es el pase la capacidad de las personas para obtener información. La comunicación es importante. Requiere de un receptor, de de alguien que recepcione, un emisor, un receptor y un mensaje. Esa es la comunicación. Escuchen ustedes, dentro de las cosas, a Elmer Huerta. Qué bonito habla. Es un buen comunicador de salud. A veces se equivoca con eso que no, que sí también se equivoca, pero es un buen comunicador. Y este sí creo que es la última habilidad, es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la capacidad, ¿ya?, de resolver nuestros problemas, ¿ya?, controlando nuestras emociones. No te dejes pisar el palito, pues. ¡Bam, bam, bam! No, tranqui, rato, tranquilito. Tú estás que hierves, pero tienes que tener... ¿Qué ha dicho el primer ministro, no? ¿Qué ha dicho el primer ministro? Me van a buscar y no me van a encontrar. Está tratando de manejar su inteligencia emocional. Porque saben que lo van a querer hacer pisar el pilito y la primera que pisa el palito, ¡pum!, se le va. Ya ves, sigue siendo igualito. Entonces tú tienes que tener mucho, pues. Ya sea una intrapersonal, dice conmigo mismo, dentro de mí mismo, o una interpersonal. Por eso ven ustedes un león y una oveja. La última la C, es más chiquita, es la más chica, porque hay cosas acá que las vamos a pasar en las láminas, y no porque quiera yo hacerlo rápido, sino que son partes teóricas, que acá no está el problema acá no está en aprender mucho, porque el control es algo que está ya predeterminado. Pero tenemos que tener en cuenta que el control de la gestión, el control de lo que hacemos, tiene un hecho de 2 lados, ¿no? La planificación y el control.
Yo tengo que controlar lo que planifico. Si yo lo controlo, lo que planifico, no hay nada. Y no puede haber algo que no funcione así. Entonces, necesitamos que la planificación y control sean una cara, es la cara, son caras contrarias en una manera. Planifico, controlo, y cuando controlo es que he planificado, una cosa así. Entonces, el control de gestión es un proceso que mide y verifique, ¿eh? Y ojo, este es elemental. Vamos a marcarlo acá. Acá vamos a marcar. ¿Qué es el control? El control es un proceso que verifica lo realizado frente a lo previsto. ¿Ok? Esto, lo realizado frente a lo previsto. Así es, lo realizado frente a lo previsto. No es que yo hago un control de... No, lo realizado frente a lo previsto. ¿Ok? Si yo no hago eso, de nada me sirve. Todo tiene que ser controlado. Es decir, el control me brinda información adecuada. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Ajá. Entonces ya vi en la anterior lámina que estoy diciendo que es lo realizado frente a lo previsto. Y acá que digo, ¿para qué? Para tomar decisiones. Y eso no se olvide. Porque el control veo si he hecho lo que tenía que hacer. Y segundo, con eso voy a tomar decisiones. Entonces la pregunta es, ¿hice lo que debía hacer? ¿Sí o no? No, tengo que corregir, pues. Pero hice lo que tenía que hacer, sí. Ah, entonces vamos a mejorar lo que he hecho. Entonces, ese hecho es la toma de decisión. Compensa y corrige las diferencias encontradas, asegurando el uso eficaz y eficiente de los recursos, generando aprendizaje, con lo cual yo movilizo el talento y la energía de todo el mundo. Entonces, me sirve ese control para esas cosas. Así de fácil. ¿Qué elementos tiene el control? ¿Qué elementos tiene? Primero, el controlador. Es alguien que lo va a hacer. Segundo, el controlado. Y tercero, que se llama el sujeto de control. Y tercero, la acción de control. Y cuando digo acción de control, dense cuenta que existe 5 acciones de control. Monitoreo, evaluación, inspección, supervisión y auditoría. Existen 5 modelos. ¿Ok? Tenerlo en cuenta. ¿Cómo hago el control? ¿O cómo es la fase? ¿Cómo yo realizo el control? Lo realizo como dice acá la lámina. Primero establezco patrones, establezco qué es lo que debió, cómo debió estar. Segundo, mido si está lo que he pensado. Tercero, comparo, debí y estoy acá. Y tercero, hago la acción correctiva, es decir, tengo que hacer eso en el caso que tenga que corregir. Y esto se traduce en 4, ¿no? Defino qué es lo que voy a hacer. Ya vamos a definir que ustedes para esta fecha deben, vamos a hacer una cosa chiquita, fácil. Por ejemplo, eh, el patrón era que nosotros tenemos, que yo como parte de gestión, en una de mis clases debo tener un promedio de 35 que me escuchan. Ajá. Yo planifico 35. Si yo fuera Enrique Ruiz, tuviera 200. Si fuera Villanes, tuviera 180. Pero como esta es gestión, y ese doctor Vera tengo 35. Ese es mi parámetro, mi patrón, 35. Ajá, yo ya sé, defino, 35. Mido, entonces yo estoy midiendo que tengo 40. Menos 3, que es los anfitriones para la pantalla, 2 anfitriones me nos dio 40 menos 3, 37. Mido 37. ¿Cuál es mi patrón? 35. Tengo 37. Es decir, estamos bien, estamos un poquito más de lo que yo pensé. Esa es la comparación, porque comparo mi patrón con mi desempeño. Yo tenía que para mí, pensé que tenía que ser 35, ¿ok?
Este es el número que yo pensaba que iban a asistir a mi clase. Y yo estoy viendo ahorita que son ustedes 37. Ajá, miren, ¿no? Defino que 35, mido que hay 36, analizo, es decir, comparo la situación. Acá hay un más 2, 37 menos 35 más 2. Este más 2 a mí me da a mí el objetivo de analizar y brindar un juicio de valor. Y yo puedo decir, ya analicé, resté, no hice la resta, pero lo que hice la resta sucedió algo bien práctico, me salió más 2. Entonces yo analizo este más 2, es decir, le doy un juicio de valor. No sé, es que hemos hecho un poquitito más. Si este no hubiera sido 2, hubiera sido 4, estoy pasando el 10% de lo que yo tengo. Pero estoy con 2, 8%. Pero estamos bien. Eso se llama juicio de valor. Y después actúo. Ajá. Idea puede ser, pongas viernes, no viernes. Porque viernes es parrandero, pues. Entonces estoy perdiendo cupos con el viernes. Entonces ya no tuviera que ser esa forma así. Y eso lo retroalimento. ¿Qué técnicas hay? Todas las que ven ustedes ahí. Todas las 5 que ya hemos mencionado. Y ese es con la lámina que me voy a quedar para irnos al break. Vamos a terminar esta lámina y nos vamos a ir al break. Porque después de esta lámina lo que viene, o tal vez lo hacemos en un ratito, ya viene cosas que pasan rápido porque son teóricas. Y eso es algo que hay que aprenderlas de memoria. Control, yo voy a hacer control de las 5 cosas que están a su derecha. Monitoreo, evaluación, supervisión, inspección y auditoría. ¿Cómo hago yo? El control para el establecimiento, mi lapicito para que podamos estar tranquilos. Mi control del establecimiento lo voy a hacer con visita y sin visita. Vamos a ver sin visita. Es decir, yo no voy a ir al centro de salud. Estoy sentado en mi escritorio en la gerencia y yo no voy. Y voy a pedir que me den a mí la base de indicadores. Entonces, un control sin visita se hace en base a indicadores. Yo pido los indicadores. Si yo hago un estudio de los indicadores de manera horizontal, estoy haciendo monitoreo. Si yo hago un estudio de indicadores de forma vertical, estoy haciendo la evaluación. Es decir, si yo voy sin visita, puedo hacer en base a los indicadores dos, dos controles. Control horizontal y un control vertical. Al control horizontal le voy a llamar monitoreo. Al control vertical le voy a llamar evaluación. Monitoreo porque lo veo y miren estas rayas cómo va. Sube, baja. Evaluación porque yo lo veo en un momento determinado. Pero puede haber un control que hago con visita. O sea, voy al centro de salud. Y como voy al centro de salud, hago una cosa bien sencilla. Pido datos actuales o pasados. Si estos datos, si estos datos, yo voy a ver, no, quiero datos de ahorita, pues, fresh, al toque. Entonces, yo tengo que decir, yo voy a sacar los datos actuales. Estos datos actuales, después de terminar, ¿voy a capacitar o no voy a capacitar? Si hago capacitación, estoy haciendo supervisión. Si no hago capacitación, hago inspección. Pero me puede decir, no, doctor, mejor vemos datos pasados. Entonces los datos pasados que me van a dar a mí, me van a dar sencillamente información. Y esta información la subo con la revisión, hago con una revisión, los comentarios. ¿Qué estoy haciendo? Auditoría. ¿Ok? Estoy haciendo auditoría. Rápidamente. Si yo quiero hacer un monitoreo, el monitoreo hago en base a indicadores una secuencia horizontal sin que me visite. Si yo hago evaluación, hago una forma vertical en base a los indicadores sin visita. Cuando a mí me supervisan, es que me están haciendo, ¿ya?
tiene que tener una característica. Me visitan, ven datos actuales y capacitan. Cuando yo junto estos tres, se llama supervisión. Pero si hago visita, tengo mis datos actuales y no capacito, si me voy por acá, ya hago una inspección. Este cuadro es elemental para poder agarrar y entender, porque lo que viene, como dije, no es difícil. Supervisión, hemos visto, que tiene que ver un acta, una visita, primero te visitan, te levantan un acta y te capacitan como está el dibujito. Una inspección, te visitan y levantan un acta. Nada más, no capacitan. La supervisión se realiza ¿para qué? Para lo que está en rojito, ¿no? Un control para el desarrollo integral de las personas. ¿Por qué? Porque la supervisión, doctores, tiene dos cosas. Controlo el desarrollo integral de las personas y es un proceso enseñanza-aprendizaje. Estas dos cosas son elementales para la supervisión. Si esto no existe, no va. No va. La supervisión debe buscar un desarrollo de las personas, debe ser participativa, debe generar acciones, debe ser programada, ¿ya? Ojo, debe ser programada. Muchos tienen ustedes la costumbre de decir, la supervisión, yo no tengo por qué avisar una supervisión, perdón, toda supervisión es programada. No, es que es supervisión inopinada. Entonces no es supervisión, pues es visita. Ni siquiera inspección, es visita. No puede haber una supervisión inopinada. O sea, tú llegas y no me dices que quieres, eso no existe. Entonces por ahí no va, pues, ¿ya? Porque ahí no va. Entonces, otra de las cosas que acá me ha faltado, la supervisión no sanciona, no sanciona. Las técnicas que hay, se hace observación activa, entrevista, análisis de datos, intercambio de información. ¿Para qué? Para terminar al final haciendo algo bien fácil, teniendo enseñanza-aprendizaje, que es lo que se quiere. ¿Qué técnicas de supervisión hay? Todas las que están acá, todas las que tienen, las que tienen acá. Instrumentos, ¿por qué? Porque estas técnicas son teóricas, es decir, cuando yo digo teórico es algo bien fácil, es decir, así, estas son, no son ni más, ni son ni menos, cualquiera de estas son, pero esta es la lista. ¿Qué instrumentos? Estos son, sean más, sean menos, no, estos son. Entonces, cada uno de ellos. ¿La supervisión tiene etapas? Sí, tiene un antes, un durante y un después. En el antes se hace el plan, en el durante se aplica el instrumento y se reúnen los problemas. Y en el después se da un informe. Así de fácil, no hay más. El segundo es la inspección. La inspección solamente veo, me sirve para el control de determinar el cumplimiento. O sea, ¿lo haces o no lo haces? Nada más. Examina, observa un producto o actividad y ve, examina u observa. Ojo, observa. La inspección mira, no habla. Método de exploración control, visita para observar y evidenciar el desarrollo. ¿Ok? Es visita para observar. Emplea instrumentos de medición y patrones idénticos a la supervisión. Lo mismo, pero no habla, solamente escribe. Es decir, no hay reunión posterior de capacitación. Si hay una reunión con el jefe, eso sí, pero no de capacitación. Se inspecciona, hay tipos al 100%, por muestreo, por atributos, por variables, como quiere, y existe todas las técnicas que es muy similares a la supervisión, sí, que son las que se ejecutan. Instrumentos, acá están, idénticos, por eso le digo, no tenemos muchas. Etapas, también, 3 etapas, antes, durante, después. ¿Qué se hace? Lo mismo. El monitoreo, que en el rojito, sirve para seguimiento de casos, o sea, seguimiento de procesos. ¿Y qué ve?
calidad del proceso y grado de cumplimiento de las metas. Y acá esto otra vez viene algo que hay que remarcar, que es grado de cumplimiento de las metas para tomar decisiones y calidad del proceso. Ese es básico para poder tener nosotros algo que sea bien, bien claro en el monitoreo. Observa sistemáticamente, pim, 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 todos los días. Es como hacer el monitoreo, es el control de la temperatura mañana, tarde y noche. Se va constatando los logros mes por mes. Por eso dice, ¿en cuánto porcentaje estamos en la vacunación? 80%. ¿A cuánto tenemos que llegar dentro de un mes? 85%. Entonces nos están monitoreando si hacemos o no hacemos las cosas. Recolecto la información. Para la recolección, hace uso de todos los métodos y metodologías adecuadas. Estudio de caso, revisión de informes, reporte, todo lo hace como tiene que hacer. Pero tiene requisitos en el monitoreo. Ahí sí cambiamos un poquito. Tiene que existir indicadores. En el monitoreo se hace con indicadores. ¿Cuánto tiene que hacer por cada tiempo? Segundo, tiene que haber una línea de base, es decir, una evaluación inicial. ¿Cómo vamos? Y después voy avanzando. Tiene que estudiarse previamente las necesidades. Si hay algo que se necesita, si hay algo que les falta. El resultado que se espera obtener de cada proceso en particular. Se tiene que determinar bien el resultado. Hay que recabar la información de manera sistemática, no de vez en cuando y de cuando en vez, sino sistemáticamente. En forma selectiva, de acuerdo a lo que no agarrar y sacar una información en manchota, no selectivo. Su registro debe ser fácil, sencillo, no como a veces que elaboran un montón de cosas. Y obviamente que se tiene que estar capacitado. Penúltimo, el cuarto, la evaluación. ¿Qué hace la evaluación? Mide medición de resultados. Proceso de valoración crítica en forma periódica y sistemática. En ustedes llámese eso los simulacros. Los simulacros es una forma de evaluación. Mide los resultados. Y ustedes van a tener resultados del simulacro 1 al simulacro N. Y ustedes van a ver cómo están sacando el nota en los simulacros. ¿Están mejorando o están empeorando? No lo sabemos. Tipos de evaluación, cambia un poco, ¿no? Ex antes, durante, posterior, ex post. Es teórico, no hay mucho que decir. Abajo está, o sea, está en cada uno qué se hace. El antes se evalúan necesidades y eso se llama evaluación económica. El antes, durante, después es la evaluación integral del proceso. Y el post, el ex post, es la evaluación en salud pública o a veces le llaman impacto. Es un escrutinio sistemático y objetivo, ¿ya? Se puede tomar cuando está en ejecución o cuando se termina. ¿Qué determino? Si logré los objetivos, si hay eficiencia de la ejecución, el impacto que tengo que hacer, la cobertura real y la sostenibilidad de los resultados. ¿Qué contrasto? Lo que está subrayado. Actividades programadas versus actividades realizadas. ¿Para qué? Para medir su efectividad expresada dentro de lo que se tiene que hacer. ¿Hay indicadores? En la evaluación yo tengo que sacar algunos indicadores. Miren cómo es cada uno de ellos. Análisis de costos, que lo vamos a hacer dentro de un ratito. Una cosa muy rápida. Análisis costo-beneficio, costo-utilidad, costo-efectividad. El antes, accesibilidad y disponibilidad. El durante, calidad, utilización, extensión de uso. Y por último, el posterior, cobertura, eficacia y eficiencia. Y obviamente el ex post, como le dije, efectividad, que es el impacto. Y la auditoría, para cerrar esta parte, es el examen crítico y sistemático. Ninguno de todos los que he mencionado sanciona. Hay mucha gente que cree que estas cosas sancionan. No sancionan, solamente dan medidas correctivas. Y la auditoría evalúa sistemáticamente la realidad de la institución. Permite identificar observaciones y no conformidades para poderlo solucionar.